Y estamos haciendo así e iniciando un nuevo especial de Voces del Mundo para nuestro programa, aquí para FM Info Villegas, en provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde gracias a estos momentos hemos podido conocer esas voces de distintos puntos del planeta, sí, porque de los 5 continentes que tiene esta tierra, hemos dialogado con personas que nos han contado su vida, su historia, su momento. Y la pregunta final que siempre hacemos en tiempos de confinamiento, ¿no? En tiempos de este maldito coronavirus, que tenemos preguntas, ¿no? ¿Cómo les ha afectado a su vida profesional y particular, en dónde se encuentran? De esto vamos a estar hablando en el día de hoy con alguien que tiene una profesión que nunca habíamos entrevistado, que es mago. Sí, es mago. ¿De qué vamos a hablar? Fue actuante, presentador, coordinador y guionista en TV3. Ha obtenido el premio al número más original de la televisión española, Premio Nacional de Ventriloquía, Premio Mago del Año FIMAG 2014. El mago Selvin crea espectáculos mágicos y videos actuales y antiguos en YouTube y fue el creador del show de magia, La Leyenda de Fuchán, para el Teatro Por Aventura durante 5 años también. Fue el asesor mágico del mago Pop en su serie Discovery Max, 48 horas emitidas en 120 países. Primer premio en magia cómica en Madrid. Ha realizado actuaciones benéficas en hospitales. Es vicepresidente de la Asociación de Magos Profesionales de Cataluña. Este mago, con tanta popularidad, hoy está con nosotros aquí en FM Info Villegas, pero la presentación también la va a hacer nuestra productora desde Salou, España. Así lo hace Claudia Brime. Cuando hablamos de magia, nos imaginamos y vivimos una ilusión. Muchos son los trucos de los cuales creemos saber el final, pero el final lo pones tú mismo. Las manos, la alegría y la ilusión corren por cuenta de unas manos de un ilusionista, de un mago que nos traslada al mundo de la alegría y la magia. Pero si además de la magia contamos con un espectáculo donde el protagonista se dedica también a la ventriloquía y el show, resulta que el espectáculo es mucho más completo y más emocionante. Estoy hablando de un profesional de pies a cabeza. Risas, espectáculos, magia, son los componentes que caracteriza a este artista. Le damos la bienvenida a nuestro programa Voces del Mundo al mago Selvin. Muy bien, y yo desde aquí, desde Argentina, quiero saludarlo y quiero agradecerte fervientemente que nos hayas dedicado tu tiempo, ¿sí? Y muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, va a ser un gusto charlar con vos, Selvin. Bueno, muy buenos días, perdón, estuve actuando ayer por la noche y la voz todavía no está muy fina, pero estoy encantado de vuestra llamada y de poder hablar para el querido país de Argentina, al que lamentablemente no conozco. Sí he hecho una gira muy importante por Colombia, pero ya me gustaría conoceros en directo y poder actuar en Argentina. Gracias por la magnífica presentación, con tantos datos. De todos estos premios, claro, solo es mérito de llevar tantos años en esto, sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Bueno, ¿de dónde eres? ¿Dónde reside actualmente, Selvin? Yo soy nacido en Barcelona, en el centro de Barcelona, y resido en una urbanización cercana a Barcelona. Estoy a unos 20 minutos de Barcelona, y veo que vuestra productora muy simpática y muy amable, que ha hecho las gestiones de maravilla, está en Salou, ciudad que quiero mucho también porque había actuado muchísimo. Hubo una sala muy importante en Salou que era el Jardín de las Delicias, en la que actué muchas veces. También había actuado el amigo Mariano de Salou y yo la inauguré, esta importante sala. La primera actuación que hizo fue la mía, o sea que un gusto estar con vosotros por ambas partes. Muy bien, Selvin, una pregunta que me he hecho siempre, ¿no? Si uno, porque cuando uno es chico y después
es eso que vio, ese impacto primero le queda para siempre, eso que nos causan los magos, ¿no? Para ser mago ¿se nace o se hace el mago? Mira, yo creo que como en todas las profesiones artísticas, si naces con algún pequeño don o dote o inspiración, mejor, pero como cualquier otra profesión se puede hacer. Yo empecé como la mayoría de niños que les gusta la magia. Un año, a mis 9 años, le pedí a los Reyes Magos una caja de magia. La mayoría de niños hacen 4 cosas y la dejan allí guardada en un armario y no la ven nunca más. Y yo fui siguiendo, me cogió el gusanito de la magia y fui siguiendo. Me hice profesional y llevo ya 50 años de profesional. Cualquier niño que le guste que compre una caja de magia, que Papá Noel o quien sea le regalen una caja, pues luego puede buscar libros, puede buscar tiendas de magia. Imagínate, en Buenos Aires tenéis el Bazar de Magia, que es una tienda maravillosa, creada por uno de los magos más importantes del mundo, que era Fu Manchu, David Bamberg, que era de una dinastía de 8 generaciones de magos. Él era mitad argentino, mitad inglés, y creó esta tienda, el Bazar de Magia, que sigue funcionando y con gran éxito. Bien, bueno, pero eres mago, eres ventríloco, showman. ¿Con cuál te sentís más cómodo? O esto es un combo, ¿no?, del espectáculo que vos brindás, pero seguramente con algo te sentís más cómodo. Bueno, mira, lo has dicho muy bien. Esto es una especie de combo. Me siento bien con todos ellos. Quizá la magia muy especialmente porque es con lo que empecé. También de muy joven me gustaba la ventriloquía, pero en España por lo menos era muy difícil conseguir un muñeco. Y al final el presidente de una de las sociedades de magia de Barcelona, don Fernando Maimó, me regaló un precioso muñeco fabricado en Estados Unidos y así empecé también pues practicando y tal. La ventriloquía es un arte precioso, que en Argentina también habéis tenido muy buenos ventrílocuos. No sé ahora cómo está esta profesión, pero en España lamentablemente se ha perdido mucho. Tuvimos un tiempo que en televisión había una ventrílocua muy importante, que era Mari Carmen y sus muñecos, que también había actuado en televisión en Argentina muchísimo, pero aquí se perdió y los jóvenes de 15 años hacia abajo, hacia la infancia, cuando en mis espectáculos de magia ven algún muñeco, se asombran mucho porque es un arte que desconocen. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos la ventriloquía sigue estando en lo más top. El American Got Talent, que tiene un premio de $1 millón, y hay 3 ventrílocos que han ganado este premio. En Las Vegas está Terry Fator en un teatro de 2.000 personas que lleva 10 años llenándolo. Es una de las figuras top que salen en la revista Forbes como los artistas que ganan más dinero, igual que Jeff Dunham, que también está en esta lista de privilegiados, ¿no? Pero en España lamentablemente se ha perdido bastante la ventriloquía. Bien, Selvin, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Dónde y cuándo fue tu primera actuación? La primera actuación fue haciendo magia en el teatro de mi colegio. Yo ahora he acabado un libro con mis memorias mágicas y lo cuento en el libro, que saldrá dentro, yo creo, de un par de meses. Y fue en el teatro de mi colegio, pero haciendo juegos de aquella primera caja de magia, que eran juegos de tamaño un poquitín pequeño y no muy adecuados para un teatro, con lo cual os puedo decir que esta primera actuación no fue muy brillante, la verdad. Luego ya me fui comprando juegos más adecuados para escenario y ya fui haciendo actuaciones. Con 14 años ya hice mis primeras actuaciones profesionales en grandes espacios, como era un lugar turístico muy bonito de Barcelona, que es el Pueblo Español de Barcelona, y allí fue prácticamente cuando empezó mi carrera. Yo por mis estudios entré a trabajar en un banco importante de Barcelona a los 16 años y entonces combinaba mi trabajo en el banco con actuaciones de tarde, incluso de noche, y al final ya tenía mucho trabajo y a los 23 años ya dejé el banco y viví solo de mi profesión de artista. Este libro
que he escrito se llama De ilusión también se vive, que quiero demostrar que de una ilusión o de un hobby, también si le tienes mucho amor y mucha dedicación, pues se puede llegar a vivir. Bueno, muy bien. Decías que era muy difícil en España conseguir un muñeco para ventríloco. ¿Y cuál fue tu primer personaje, tu primer muñeco? ¿A quién interpretaba? Pues mira, mi primer muñeco, que es este que me regalaron en la Sociedad de Magia, era un muñeco que lo sigo teniendo, que es un niño, un muñeco precioso, que le puse de nombre Andreuet, que es Andresito en catalán, y era un niño un poquitín travieso y tal, y hacía diálogos, algunos gags inventados por mí y muchos sacados del único libro que había en España, escrito por un padre escolapio del que fui muy amigo, a su edad ya muy madura. Era el padre Wenceslao Ciuró, que tenía un libro que sigue estando a la venta, que se llama La ventriloquía, y hay diálogos, y era un padre escolapio que había escrito muchos libros de magia también, que son muy conocidos por toda la comunidad mágica española y iberoamericana, por supuesto. Bien, si yo te pregunto, viendo tu currículum, viendo un poco de todo lo que haces, estamos hablando, le decimos a nuestros oyentes, con el mago Selvin desde España. A ver que nos explique quién es Lalo y quién es Loli. Lalo y Loli fueron dos personajes ya posteriores que saqué. Loli era una niña muy moderna, muy pizpireta, muy avanzada a su tiempo, que contaba muchos chistes políticos ya en los cabarets de noche. Y Lalo fue un personaje del que estoy muy orgulloso, porque creo que era la primera vez que un ventrílocuo en España, y por lo que yo sé, que me gusta mucho la historia de la ventriloquía, creo que no ha habido ninguno más. En uno de mis viajes a la ciudad de Bilbao había una exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao de unas esculturas un poquitín extrañas, un poquitín terroríficas, pero preciosas, de un pintor y escultor de fama internacional que era de Bilbao, pero ahora reside en Estados Unidos y tiene obra suya en museos de muchos países del mundo, que es José María Cundín, y me atreví a pedirle si me podría hacer un par de muñecos de ventriloquía con estas caras así que hacía tan expresivas, y me los hizo en látex, que me costaron muchísimo dinero, como es lógico, pero estoy muy orgulloso de haber hecho esto. Lamentablemente, estos muñecos, con el tiempo, el látex, además lo había hecho de un grosor un poquitín demasiado grande, y entonces se tenía que forzar bastante para el movimiento de boca, y con los años se fueron estropeando, y luego he creado otros personajes, pero ya no tengo, lamentablemente, el original creado por un importante escultor. En lo personal, Selvin me crea una gran admiración por los ventrílogos, me parece algo inalcanzable, ¿no? ¿Se estudia para ser ventríloco? ¿Hay una técnica? Obviamente que en lo natural, en todo artista está, ¿no? Pero hay una técnica en la cual se puede avanzar, se puede crecer. Sí, hay unas técnicas que, por ejemplo, en este libro, La ventriloquía del padre Ciuró, las explica, y sobre todo hay varios libros en inglés de Estados Unidos también explicando técnica. De todas maneras, también te voy a decir una cosa. La técnica de no mover los labios es estupenda, entonces las letras explosivas hay que sustituirlas, la M y la P hay que sustituirlas por la N y la T, pero la técnica más importante es que el muñeco tenga vida, porque si el muñeco tiene vida, a pesar de que muevas un poquitín los labios, claro, la ventriloquía no es como la magia, que la gente desconoce el secreto. El secreto de la ventriloquía todo el mundo lo sabe, saben que soy yo el que habla y no es el muñeco. Pero lo importante es que este muñeco realmente, en sus movimientos, en su expresión, en sus miradas, tenga mucha vida. Por tanto, te voy a decir una curiosidad que cuento en mi libro. Los dos ventrílocos de la historia que más dinero han ganado y que quizá más fama han tenido han sido en España Mari Carmen y sus muñecos, que para que te hagas una idea, en los años 70 del siglo pasado, 1970,
hasta 1980, el dinero que ganaba ella por sus actuaciones era el mismo que ganaban cantantes como Rafael o como Camilo VI. O sea, imagínate a la altura que estaba. Y luego también ha sido en Estados Unidos Edgar Bergen, el padre de la actriz Candice Bergen, que con su muñeco Charlie McCarthy hizo películas, anuncios de televisión de Coca-Cola, famosísimo. Y estos dos personajes, curiosamente, no cuidaban mucho la técnica de no mover los labios. O sea, los movían bastante, pero lo hacían tan bien. Sus muñecos tenían tanta vida que llegaron a lo más top de la profesión. Ahora, viendo los ventrílocos, Selvin, siempre pregunté, y lo puedo corroborar googleando, como decimos todos, ¿no?, que los ventrílocuos crean esa cierta conexión como padre e hijo con su muñeco. Pues sí, al final creas mucha conexión, porque sobre todo cuando tienes capacidad de improvisar con el muñeco y todo esto, te da una relación muy fuerte. A veces llegando a extremos, un poquitín de locura, que el cine esto lo ha llevado a extremos, y en el cine los ventrílocuos casi siempre estamos medio locos, o los muñecos son asesinos, como en el caso de la gran película Magic de Anthony Hopkins, y hay muchas películas. En ventriloquía siempre estamos muy locos. Incluso fíjate que en la última película de animación de Toy Story 4, el muñeco malo es un muñeco de ventriloquía, o sea que nunca quedamos muy bien. Yo conocí en mis inicios a un ventríloco de Barcelona que ya era muy mayorcito, y me dijeron que vivía solo y que a veces en el camerino lo escuchaban hablar con su muñeco. Supongo que estaba un poco triste, no tenía relaciones familiares ni de afecto, y hablaba a solas con el muñeco. Yo todavía no he llegado a estos grados, pero nunca se sabe dónde podemos llegar. Bueno, muy bien, ¿no? Ahora, cuando cuentas un diálogo, ¿no?, con el muñeco, hay texto, hay improvisación, porque es ese diálogo en el cual tú preguntas y tú te contestas, aunque para el público, ¿no?, la respuesta viene desde el muñeco. Bueno, ¿cómo es ese momento, ¿no?, y cómo así se logra la conexión con el público? Pues mira, esto es lo más difícil de nuestra profesión, porque, como bien dices, la ventriloquía parece un diálogo, pero si lo analizas físicamente y por cansancio, es un monólogo. Y hoy en día, que nos exigen actuaciones largas de 45, 50 minutos, incluso de una hora, es durísimo, porque tienes que estar haciendo las dos voces, controlando la respiración, etcétera. Y luego, por supuesto, has de tener una base escrita importante, pero también es muy importante la capacidad de improvisación, depende del público que tengas. Por ejemplo, es muy bueno que si yo estoy actuando en una sala de fiestas y en un momento dado, yo qué sé, miro un poquitín a mi derecha y veo que hay una chica muy guapa, muy despampanante, y que le puedo decir alguna cosa simpática, el muñeco, no yo, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esta mirada ya, hacer un paréntesis de olvido, mirar hacia mi izquierda, hacia otro lado totalmente opuesto, y al cabo de un momento, sin yo mirar hacia allí, que sea el muñeco el que gire la cabeza y mire a esta señorita guapa y le diga alguna cosa sin que yo esté mirando, con lo cual el efecto se refuerza muchísimo más, ¿no? Son estos pequeños detalles que le dan vida al muñeco. Ahora, qué concentración, Selvin, hay que tener, ¿no?, en todo esto, realmente, con lo que acabas de decir ahí, ahora recién, ¿no? Qué concentración y qué expectante hay que estar en esa conexión con el público de acuerdo a lo que presenta y que forma parte indirectamente del espectáculo del ventríloco y mago, ¿no? Por supuesto. Y en magia también, cuando has de hacer... los juegos que yo hago normalmente son con mucha participación del público, y para hacer esto también tienes que estar muy atento, saber a quién vas a sacar. Cuando sacas en la primera pregunta de cómo se llama usted, de dónde viene, ya haberle hecho un retrato psicológico para saber si le vas a hacer un juego u otro, porque depende de qué persona
sabes que aquel juego que tenías previsto no te va a funcionar y le has de hacer otro. La psicología es muy importante, tanto en magia como en ventriloquía. Bien, como para cerrar de que hablé de la ventriloquía, ¿no? Y seguir hablando de la magia, ¿cómo le explicarías a los oyentes así, en un minuto, qué es la ventriloquía? Pues la ventriloquía, así rápidamente, es el arte de dar vida a un muñeco. Eso es lo fundamental, que el público se olvide de la técnica de la ventriloquía, de que yo estoy hablando. Ventriloquía, el origen de la palabra significa hablar con el vientre, y es mentira porque nunca se ha hablado con el vientre, pero sí, ya bastante rara es la palabra. Hubo un tiempo que decían, habría que cambiarlo como hablamos con la laringe, que se llamara laringología, pero bueno, ya bastante difícil es la palabra ventriloquía, al final se dejó. Y sobre ventriloquía quiero decirte un detalle curioso. Como catalán de Barcelona, sabes que en la posguerra española, en los años 40, muchos catalanes fueron a Argentina, crearon la Casa de Cataluña o de Barcelona allí, que fue muy importante, no sé si lo sigue siendo, y uno de estos exiliados políticos de los años 40 fue el ventrílocuo Claudinet, que ya falleció hace muchos años, y tuvo una carrera de ventrílocuo catalán en Argentina muy exitosa y de gran éxito, y actuó muchísimo en teatros de variedades, etcétera. Y yo le conocí posteriormente en uno de sus viajes, que ya volvió a Barcelona, y era una persona encantadora. Muy bien, bueno, te vamos a preguntar y vamos a entrar ya en la magia, ¿no? ¿Cuál fue el truco de magia que más repercusión tuvo? Y tu truco estrella, ese que nunca falla. Mira, mi truco estrella que nunca falla y que normalmente hago en mis espectáculos, tanto infantiles como de adultos, es un juego creado por mí en el que sale una espectadora, le doy a escoger una carta libremente de la baraja, ella coge la baraja, devuelve la carta, las mezcla, yo no las toco para nada, y entonces hay una cestita de mimbre en el escenario, y le pregunto si le dan miedo las serpientes, y me dice que sí o que no, depende de lo que me diga, pues hay unas reacciones u otras. Entonces le digo, allí tengo una serpiente mágica que va a intentar adivinar su carta. Cuando saco, digo que como hace calor en el teatro, la serpiente ha cambiado la piel y es solo una piel de serpiente, y cuando la saco se ve que esta piel de serpiente son unos leggings de piel, de dibujo de piel de serpiente. Entonces pongo el brazo por dentro de una de las piernas de estos leggings, con lo cual no parece nada una serpiente, pero entonces poniendo unas pelotas de ping-pong que son unos ojos, y con los dedos hago la forma de una boca, queda una serpiente súper divertida que tiene un trozo de cuerda roja que representa la lengua de la serpiente. Entonces ella deja, sin que yo toque para nada, toda la baraja dentro de la cesta de la serpiente va oliendo las cartas, cada vez me pide un poco más de lengua, les tiro un poquitín más de lengua, que es una cuerda roja, que al final queda como de casi de 1 metro de larga, y pone este extremo de su lengua dentro de la cesta, da una vuelta, hace un nudo y saca anudada la carta que había escogido la espectadora. Este juego lo he presentado en congresos internacionales de magia en todas partes y siempre tiene mucho éxito y le tengo mucho cariño a esta vez. Ahora, qué desafío para un mago, ¿no? Crear un truco, patentarlo. Me imagino que debe ser difícil crearlo, lograr ese efecto que uno lo piensa tanto, ¿no? Es difícil y casi imposible de patentar, porque así como la música, afortunadamente están muy controlados los derechos de autor, en magia nunca se ha conseguido, porque incluso algún mago que ha patentado algo internacionalmente, luego si viene otro y le cambia un poquitín el tema o la presentación y tal, es muy muy difícil. Pero es una pena, porque si hubiera derechos de autor de creadores, no míos, sino de grandes creadores de magia, imagínate el juego de los aros chinos, que son estos aros metálicos que se enlazan uno dentro de otro,
que se creó hace cerca de 200 años y los magos aún lo siguen haciendo hoy en día, si los magos que lo hacen tuvieran que pagar 50 céntimos de euro, aunque fuera, al creador o a sus herederos, aquella persona sería multimillonaria. Pero lamentablemente no están bien regulados los derechos de autor y de creación en magia. ¿Por qué será, Selvin, que al espectador siempre está la expectativa, ¿no? El público está en la expectativa si le puede descubrir el truco de magia al mago? Eso nos sucede a todos, como que queremos revelar ese truco. A todos no, a una gran mayoría sí, pero hay distintos tipos de público. O sea, el público que va solo a intentar descubrir el truco se va un poco a sufrir casi en el espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que es mucho mejor ir a disfrutar y dejarte no engañar, porque nosotros no engañamos, ilusionamos. Entonces es mejor dejarte ilusionar y no estar solo pendiente de a ver cómo lo habrá hecho esto, porque entonces quizá disfrutas un poquitín menos del espectáculo de magia. Yo creo que es mejor dejarse ilusionar. Sabemos que hay un secreto, que hay un truco, que hay un misterio, pero bueno, incluso a veces cuando se quiere tanto descubrir, vamos a buscar soluciones muy complicadas que normalmente no son las más acertadas. A veces hay juegos muy complicados que la solución, si el público lo supiera, son muy simples. Por eso decimos a veces que casi es más difícil engañar a un niño, a un gran intelectual o a un gran científico, que buscará soluciones muy complicadas. A veces el niño, en su mente más simple, es capaz a veces de descubrir un secreto yendo por el camino más fácil. Me quedé pensando, Selvin, que hablábamos de los derechos de los magos, ¿no? Te pregunto a vos en lo personal, ¿qué pasa cuando otro mago copia tu truco de magia y lo utiliza en su show? ¿Pasa comúnmente que copian los trucos de magia? ¿Y cuál es la reacción que produce, no? Pues mira, un poco de rabia, y te lo dice alguien que le ha pasado, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No vamos a pelearnos ni esas cosas. Es un poco triste porque a veces piensas, bueno, pues me lo podrías haber pedido y a lo mejor hubiéramos buscado alguna variante de este juego que no fuera exactamente igual, porque yo me he encontrado con algunos trucos creados por mí de gente que lo ha copiado exactamente igual y diciendo las mismas palabras. Bueno, si eres mago tienes que intentar ser un poco creativo, ¿no? Pues buscar juegos que existen, juegos que se venden, pero por lo menos pues darles un poquitín la vuelta, adaptarlos a tu personalidad. Y creo que esto es lo que se debería hacer, pero bueno, queremos hacer. Selvin, ¿cuánto haces que no pagas un ticket, que no pagas una entrada para ver un espectáculo de magia? Te pregunto, ¿sos de ir a espectáculos de otros magos? Sí, claro que voy y con mucho gusto, sí, voy encantado, y además colaboro con muchos de ellos también, ayudándoles y asesorándoles en sus espectáculos, con lo cual ocurre que muchos de los importantes magos me invitan a sus espectáculos, pero si no, estoy encantado de pagar un ticket e ir a ver a un compañero. Siempre es bueno ir a ver a los compañeros y apoyarles, sobre todo ahora que está tan difícil con los teatros cerrados. Ahora parece que a partir de septiembre van a empezar a abrirse otra vez los teatros, pero a media entrada está todo muy complicado con el maldito virus. Siempre me pregunté, Selvin, los magos han elegido al conejo como compañero, ese que sacan siempre de la galera, ¿no? ¿Por qué siempre el conejo? Bueno, porque es una imagen muy bonita. Y te voy a decir una cosa, en la historia de la magia, porque me interesa mucho, y tengo muchos libros de historia, películas antiguas, fotografías, etcétera. La imagen del mago sacando un conejo de la galera, como decís vosotros, o la chistera que decimos aquí, o el sombrero de copa, es una imagen muy bonita, pero muy pocos magos han hecho realmente aparecer conejos de galeras. El conejo se ha hecho aparecer muchas veces, pero normalmente de cajas, etcétera. De una galera es bastante difícil hacer aparecer un conejo. Yo no trabajo con animales, no lo he hecho nunca, pero fíjate, curiosamente,
en un gran festival de magia internacional que organizo, contraté a una maga italiana, a Magica Gili, que es la primera maga en el circuito profesional, es una maga con síndrome de Down, que lo hace estupendamente, y para venir a mi festival me dijo, ¿me podrías conseguir un conejito pequeño y tal? Entonces fui a una tienda de animales en donde yo resido, les pedí, pero les dije, mira, ¿sabes qué? Yo os pago el conejo, pero después del festival os lo devolveré, no hace falta que me devolváis el dinero, pero os lo devolveré. En lugar de devolverlo, mi hija, que es muy simpática, me dijo, yo me lo quiero quedar, al final nos lo quedamos, mi hija se ocupa muy poquito del conejo y por ahí en casa tenemos un conejo bastante travieso, dando vueltas todo el día, bueno, está muchas horas en su gran jaula, pero también está muchas horas sueltas y mordiendo algún mueble y algunas cosas de estas que hacen tanto. Bueno, muy bien. Estamos con el mago Selvin desde España, para nuestro programa Voces del Mundo. Lo que logran los magos con las cartas son realmente fabuloso, ¿no? ¿Ustedes utilizan cartas especiales, son cartas para magos, o simplemente las famosas cartas, como decimos acá en Argentina, decimos con las cartas españolas, como las comunes que usamos todos? Sí, existen juegos, no lo voy a esconder porque lo conoce la mayoría de gente, existen juegos con cartas especiales, pero yo por ejemplo hago muchos juegos de cartas y siempre trabajo con barajas normales que el público las puede examinar, que no tienen ninguna preparación en absoluto. Pero normalmente, fíjate que estamos en España y casi ningún mago trabaja con baraja española. Trabajamos casi siempre con la baraja de póker o baraja francesa, porque tiene una ventaja visual, que es la mitad del paquete son rojas y la mitad son negras, y esto ayuda mucho al control, a la visualización, son mucho más fáciles y más internacionales. Claro, si trabajo con un público inglés, nadie conoce las cartas españolas, a pesar de que la baraja de póker es una derivada de la baraja española. La baraja original es la más antigua, es la baraja española clásica. Bien. Te pregunto, en tu momento de creación, como que me voy a otras preguntas que me van surgiendo y me quedo pensando, ¿no? En tu momento de creación e inspiración para crear algo nuevo, ¿a quién se lo muestras antes de llevarlo al escenario del espectáculo? ¿Con tu familia, con amigos? Pues sí, con mi familia, con mi compañera, con mis hijos, con amigos magos, delante del espejo, que era el vídeo de antes, ahora también grabando en vídeo. Pero de todas maneras, cuando creas un juego, hay una cosa muy importante. Por mucho que lo enseñes a amigos, que lo practiques delante del espejo, que tú te creas que este juego has descubierto, bueno, la penicilina, que va a ser maravilloso, que va a tener un gran éxito, hasta que no lo pruebas delante del público y delante de, como mínimo 10 veces delante del público, no sabes la reacción. A lo mejor este invento último que has hecho te crees que va a funcionar de maravilla y no funciona nada. Y a veces dices, bueno, esta idea, esto puede estar un poco simpático, voy a ver qué tal, no confías demasiado en él, lo pruebas delante del público y es la bomba y funciona, y a partir de entonces es de tu repertorio y es una maravilla. Esto ocurre igual con los diálogos de ventriloquía. Yo me he encontrado diálogos muy elaborados que han funcionado bien, otros que no tanto, y a veces el muñeco ha soltado, o he soltado yo a través del muñeco, una frase que se me ha ocurrido al momento sin haberla pensado antes, y ha funcionado de maravilla y ya la he incorporado para siempre en el repertorio. Ah, bueno, muy bien. Cuando me dice Claudia que iba a hablar con vos, que nunca había hablado con un mago, sí había entrevistado a un mago, le pregunta a Claudia si te había visto, por supuesto me dice que sí, y a qué otros magos había visto, y me cuenta que en Las Vegas, sí, estuvo en el espectáculo de David Copperfield, y que debe ser uno de los más famosos del mundo, ¿no? Pero fama no quiere decir de los mejores. ¿Cómo la calificás a este ilusionista, mago tan conocido? Mira, yo creo que todo lo que tú has dicho. David Copperfield actualmente yo creo que es el mago más famoso, es uno de los magos más famosos
de la historia. Ha abierto las puertas de la televisión con sus especiales que hizo maravillosos, y a veces ha habido algún mago que lo ha criticado mucho sin razón, porque todos los magos le debemos muchísimo y todo tendrían que ser alabanzas para él por lo que ha abierto en el mundo de la magia con sus grandes espectáculos. Además, él es un gran mago manipulador de cartas, con cosas pequeñas, con cosas grandes, y le debemos toda nuestra admiración ahora en Las Vegas. Además de su espectáculo, él por supuesto es multimillonario, tiene un gran museo de magia que tiene cosas fabulosas y maravillosas. Yo creo que él en el siglo XX y sigue en el siglo XXI es lo que en el siglo pasado podría haber sido la gran fama de Houdini, el mago escapista norteamericano, que fue un ídolo de masas. Pues David Copperfield es un nombre conocido internacionalmente. Yo creo que todo el mundo conoce a David Copperfield, yo le conozco personalmente y es una persona encantadora que ha llegado a lo más alto, no solo de la magia, sino del show business en general. ¿Cuál es, muy buena la explicación, Selvi, ¿no? Pero ¿cuál es el mago más referente para vos, el que siempre has admirado, con el que te has identificado? Yo es que admiro a muchos magos, porque claro, la magia tiene tantas especialidades que hay magos de magia de cerca, por ejemplo, de magia con cartas, como Juan Tamariz en España, que es maravilloso. Hay un mago cómico que yo lo admiro mucho, argentino, que es Quique Barduc, que es fantástico, tanto actuando solo como en un número que hace con otro mago argentino, que hacen de pareja, son sensacionales. Mi referente, como decir, un mago que admiro por todo, sería Fred Kaps, el mago holandés, que tuve la suerte de actuar con él en un congreso de magia en España. Ya falleció muy joven, hace bastantes años, y era la elegancia personificada. Era guapo, era alto, llevaba el frac como nadie, actuaba como nadie, era simpático, hacía juegos muy difíciles, pero que los hacía que parecía muy fácil. Para la mayoría de magos, Fred Kaps es la perfección de la magia. Bien. Te pregunto por Dacris, que es un artista que hizo desaparecer una parte de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Es la gran promesa de la magia española? Es un muy buen mago, muy buen amigo. Él y yo hemos sido juntos asesores del mago pop, que hoy en día es el mago más importante en teatro, tiene su propio teatro en Barcelona, llena todos los días, es el artista más taquillero de Europa, y Dacris está haciendo estas cosas de vídeo y de televisión muy interesantes, y es un mago también muy creativo, muy joven, y es estupendo, un mago fantástico. Bueno, muy bien. Yo me pregunto, obviamente que no, que no está todo hecho en la magia, pero han hecho desaparecer personas, aviones, edificios, la Estatua de la Libertad. Es ilusionismo, ¿no? ¿Qué es el ilusionismo? ¿Cómo nuestra mente no puede ver ciertas cosas? ¿Cómo le explica un mago? Bueno, es que el trabajo del cerebro, el estudio del cerebro y de la mente para un ilusionista es muy importante, ¿eh? El desvío de la atención, el conseguir desviar la mirada, el que el público mire hacia el lado que a ti te interesa y no al que no te interesa. Estas cosas son muy importantes. Y luego, claro, se ha abierto otros campos con el mundo de la televisión y del vídeo. Lo que pasa es que ya dentro de la televisión y del vídeo, pues a veces hay cosas, hay montajes que ya no son exactamente pura magia. Hay unos japoneses y unos chinos que hacen unos vídeos en Instagram y en TikTok que no hacen magia, pero parece magia, que hacen unas desapariciones y unas cosas fabulosas que son con efectos de producción de vídeo, ¿no? Pero son efectos realmente súper mágicos, que parecen magia, pero no lo es. Claro, para mí la verdadera magia es la magia de televisión, pero que es la que se puede hacer en directo, la que el público puede ver. Claro, en directo tú no puedes hacer a un público hacer desaparecer ni la Estatua de la Libertad ni la Sagrada Familia. Esas cosas en directo no se pueden hacer en vídeo, ¿no? A mí me gusta mucho más la magia en directo y la magia puramente real. Bien, Selvín,
Acá veo y repasando tu gran currículum, ¿no? Que en el 2001 actuaste en el Congreso Internacional de la Magia. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál fue el truco que tú presentaste allí? Bueno, aquí yo hice muchos juegos porque era el presentador de la gala internacional, pero aquí tenía mucho trabajo porque yo además era uno de los organizadores de este Congreso Nacional de Magia que se hizo en Barcelona, que por cierto tuvo mucho éxito. Los congresos de magia en España se mueven alrededor de congresistas entre profesionales y aficionados a la magia que se apuntan al congreso, normalmente entre los 400, 500 participantes. En estos dos congresos nacionales que he estado en su organización en Barcelona, hemos estado rondando los 700 o 800, que para un congreso nacional de España es muchísimo y representa un gran éxito. Bueno, veo que tienes el récord del truco más rápido del mundo, ¿sí? Siendo uno de los efectos visuales más increíbles. Este récord es con una décima de segundo. ¿Cómo es eso? Sí. Este es un juego, este no es una creación mía, yo lo realizo. Hay muy pocos magos que lo hagan, pero hay algún otro que lo hacen, que es en una mesita, en un velador de magia, en una mesita muy delgadita, hay una maceta grande con un gran ramo de flores encima. Y entonces, cubriéndolo con un pañuelo o incluso sin cubrirlo, solo dando un chasquito de dedos, en medio segundo desaparece todo, desaparece las flores y el soporte, la maceta donde estaban las flores. Es un efecto visual impresionante, porque esto sí que casi parece un efecto de vídeo, pero no es un efecto real que se puede ver en teatro y es una desaparición instantánea increíble. Y además es una mesita súper delgada, con solo un pie de la mesita, todo delgado y muy estrecho, y pues debajo no hay nada donde pueda haber ido a parar toda la maceta y el gran ramo de flores, que es bastante grande. Bueno, qué bueno realmente, ¿no? Bueno, has trabajado en todos lados, en hoteles, convenciones, salas de fiestas, teatros, distintos escenarios, pero ¿dónde te gusta más? ¿Cuál es el escenario ideal, el ambiente ideal para un mago? Mira, un ambiente ideal es quizá el teatro, porque estás en un escenario con una buena iluminación, con un buen sonido, con un público muy cómodo que está sentado bien, disfrutando del espectáculo, pero también viajes para ir a actuar a una cena de una empresa. He ido a Río de Janeiro para hacer una actuación de media hora después de una cena, pero en convenciones de empresas me gusta mucho también. Normalmente se hace en hoteles, después de una cena, tienes el público muy cercano y entonces esta cercanía también me gusta muchísimo. No hay la barrera del escenario y el público, sino que estás allí todo es muy cercano y me gusta mucho. ¿Hay un código en los magos en el cual jamás van a develar un truco, ni aunque haya finalizado su carrera artística? Bueno, normalmente hay este código de no explicar los secretos, pero a veces hay magos, que me parece muy bien, que publican un libro explicando algún secreto de magia. Si este libro de verdad va a parar a gente aficionada a la magia y que le va a sacar un partido, está bien. Si alguien solo por curiosidad, solo por saber el secreto, compra este libro, pues no está demasiado bien. Pero de todas maneras, un libro de magia, por ejemplo, si vale entre 15 o 20 euros, que ya es una cantidad pues un poquitín importante, normalmente quien se lo compre será que le interesa la magia y que lo quiere utilizar para su profesión o para su afición. Casi nadie se va a gastar 20 euros solo por conocer cuál es el secreto de unas anillas que entran una dentro de otra. Eso casi nadie lo realiza, pues también lo podría conocer yendo a una tienda de magia, o sea, va a Buenos Aires, entra en Bazar de Magia y dice, oiga, véndame el juego de los aros chinos que vale, pues, no sé, 40 o 50 dólares, y se lo van a vender, por supuesto. La tienda lo que quiere es vender
pero la tienda supone que es alguien aficionado, pero casi nadie se va a gastar 50 o 60 dólares solo por conocer el secreto de estas. Bien, estoy viendo fotos donde estás en una actuación y en el público de esa actuación está Richard Gere, ¿no? Nada más y nada menos, ¿eh? Esto es en televisión, es en TV3 de Cataluña, la televisión más importante de Cataluña, y ahora los presupuestos también han bajado bastante, pero antes se hacían late nights, programas de noche muy importantes, y este es un programa en el que se le hacía una entrevista a Richard Gere y yo estuve allí con él y con mi muñeca contándole cosas y tal, y tengo fotos estupendas con él y con muchísimas personas muy importantes de las que hablo en este libro y que hay fotografías. Justamente esta fotografía que has visto que estoy con Richard Gere es una de las pequeñas fotografías que van en la portada del libro. Te pregunto, Selvin, ¿tú crees que la nueva generación de magos tendrán en estos tiempos, ¿no?, tanta repercusión como los magos de hasta ahora? Y la pregunta es, ¿hoy se puede vivir de la magia y a futuro se podrá? A futuro no tengo ni idea, no te puedo decir lo que va a pasar en estos tiempos tan difíciles. Actualmente se puede vivir de la magia, se podía vivir de la magia. No todo el mundo que quería vivir de la magia, lamentablemente, porque últimamente había muchísima afición a la magia y entonces, claro, han salido muchísimos jóvenes que, lógicamente, quieren vivir de la magia, pero no es tan fácil. Y para el futuro, pues imposible predecir, imposible saber lo que pasará dentro de un año, etcétera. Las cosas están bastante complicadas. Nunca ha sido fácil vivir de ningún arte, ni de la magia, ni de la ventriloquía, ni de los malabares, ni del trapecio, ni del circo. Siempre ha sido difícil vivir del arte, pero especialmente en estos tiempos. ¿Te queda algo pendiente todavía, Selvin? Alguien que tiene un talento tan especial como tú en la magia mundial, y podrías decir, este puede ser mi sucesor, y nombrarías a alguien. No me atrevo a nombrar a alguien porque creo que hay mucha gente que me podrá sustituir, me podrá igualar y me podrá mejorar, muchos, seguro. Pero la primera parte de tu pregunta, ¿cuál era? Perdona. Si te queda algo pendiente, ¿no?, en este trabajo de la ventriloquía en tantos años, si ha quedado algo por hacer o que quieras descubrir todavía. Seguro, me queda por hacer muchísimo. Lamentablemente, a mis 67 años tampoco voy a tener tiempo de hacer todo lo que seguramente me quedaría por hacer, porque cada día se aprenden cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas por hacer. Trabajar, yo creo que he actuado en todos los sitios posibles, en teatros, en cabarets, en circo, en espectáculos de variedades, de todo tipo. Pero, por supuesto, por hacer siempre queda muchísimo y por aprender mucho. Yo creo que cada día aprendo de los antiguos y de las nuevas generaciones, que también se aprende muchas cosas de ellos, pues. Bueno, una pregunta de rigor que siempre tenemos a quienes entrevistamos en este espacio. ¿Qué proyectos quedaron pausados o truncados por este maldito virus, por este COVID-19? ¿Y cómo ves a futuro, luego de esta pandemia, ¿no?, que estamos viviendo en todo el mundo? Pues sí, a mí me han quedado giras por hacer, muchas actuaciones, muchas cosas pendientes, festivales de magia que yo organizaba que se cortaron, esperemos que a partir de octubre se reinicien, pero como no sabemos este maldito virus cuándo va a acabar, imposible saber a futuro lo que va a ocurrir. Y lamentablemente la magia no tiene bastante poder como para hacer desaparecer este virus, que ojalá los que sí tienen esta magia de verdad son los científicos, los médicos, los que estudian. Ojalá que ellos sí que puedan descubrir pronto vacunas y estas cosas, que esta sí que será
la magia que aplaudiremos más fuerte. Estamos viéndose en diarios españoles, vía internet, donde en este momento está en un rebrote, ¿no?, del virus y debe causar ya preocupación en ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. Este rebrote, desde luego, ha pillado a la gente, a los hospitales, a todo mucho más prevenido. Hay mucho rebrote, pero no con la gravedad del primero, que teníamos los hospitales llenos de gente gravísimo, entubados, con respiración artificial. Todo eso no es así de grave. O sea, hay rebrote incluso con gente joven y tal, pero no de aquella gravedad ni de aquellos índices de mortalidad de la primera. Bueno, Dios quiera que el tiempo te traiga también por Argentina a hacer alguno de tus shows, Elvin. Ojalá, sería un placer increíble, actuar en cualquier sitio, hacer televisiones y sobre todo, claro, poder ir a Buenos Aires, quizá la ciudad donde hay más teatros del mundo, y ojalá poder trabajar en alguno de estos teatros. Para mí sería un placer increíble, como lo fue, como te digo, una gira que hice por Colombia con el mago colombiano Gustavo Lorgia, donde hicimos durante 2 meses teatros de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de muchas ciudades, que me lo pasé de maravilla. Para mí el público sudamericano ha sido un público fabuloso y ojalá que un día pueda conocer al público argentino. Me gustaría para despedir, para cerrar esta entrevista, que lo hagas como si estuvieses en el escenario, que estás haciendo tu último truco y te despides, ¿no?, de todos, diciendo y pensando que estás en Argentina. Te habla Walter, te mando un abrazo grande. Quiero agradecerle a Claudia Brime, nuestra productora desde Salou en España, que me ha dado el placer de charlar contigo, Selvin, con esta repercusión a nivel mundial que tienes como mago, como símbolo de la magia del mundo, y que hayas tenido esta distinción de charlar con nosotros. Dios quiera que te podamos ver y conocer alguna vez, que podamos estar en algún show tuyo. En nombre de nuestra audiencia, un abrazo grande y hasta una nueva oportunidad. Pues nada, Walter, ha sido un placer. Ojalá, como decías, te pueda conocer y puedas venir a algún espectáculo mío en Argentina, y me encantará tener la posibilidad, un poquitín más fácil, de conocer a Claudia, que solo estamos a 100 kilómetros de distancia. Será un placer poder vernos, y me despido de vosotros con todo cariño, deseando siempre que la magia os acompañe. Y como decía mi muñeca Loli, que a veces me preguntaba al final de mis espectáculos, me decía: Selvin, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre Dios y el diablo? Y yo le decía: pues no sé, se me ocurren muchas y ninguna, no lo sé. Y me decía, pues que al diablo le gustan las mujeres muy malas y a Dios muy buenas. A Dios muy buenas, y ha sido un placer estar con vosotros. De verdad, una entrevista que veo que habéis preparado con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente un placer. Hasta pronto. Muchísimas gracias por haber formado de nuestro programa. Desde Argentina saludamos al mago Selvin desde España, que tuvo esta distinción para Voces del Mundo.